la serie número 8, que un poquito, algo hicieron en la clase de problemas de teoría, por lo que yo estuve viendo. A ver, la serie número 8, me quedé sin, parecía que me había quedado sin internet. Ahí está. Vos cuando quieras grabar, Anita, ya lo podés hacer. Dale, ya estoy grabando. Perfecto. Bueno, acá puse la fecha de hoy, la serie número 8, para que todos ubiquen. Y bueno, quería contarles, repasar lo de las clases, de la clase pasada, las dos clases pasadas, donde veíamos una solución ideal, lo que habíamos llevado de los gases ideales, lo podíamos llevar a soluciones ideales, que dijimos que eran muy poquitas, aquellas soluciones que se comportaban idealmente, o sea, cumplían estas ecuaciones. Las principales ecuaciones es que delta U de la mezcla es igual a 0, delta H de la mezcla es igual a 0, y que el delta B de la mezcla es igual a 0. Estas tres condiciones hacen que la solución sea ideal. Por otro lado, habíamos visto delta G de mezcla, que lo calculábamos de esta manera, como número de moles totales, RT, sumatoria, XY, logaritmo de XY, y que si esto lo derivábamos con respecto a la temperatura, o sea, se iba a ir la temperatura y nos quedaba menos delta S de mezcla, que es menos R, sumatoria, XY, logaritmo de XY. O sea, estas dos ecuaciones son muy similares, la única diferencia es que acá falta la temperatura y acá aparece el menos. Yo no sé si están viendo mi flechita. ¿No? No, yo no la veo. Bueno, ¿esta? Sí. Sí, sí, Ahora sí. sí. Bueno, ahí está, perdón, porque lo estaba marcando con el lápiz y me parecía. Entonces, delta H, delta U, delta B igual a 0, solución ideal. Delta G tengo que aplicar esta ecuación y delta S tengo que aplicar esta ecuación. Por otro lado, también habíamos explicado en la clase pasada que como delta H, lo puedo agregar acá, a ver si voy a sacar un poco de estos carteles tan pesados que pone el Zoom. Delta U y delta B, todos valen 0 de mezcla. Y que delta G era negativo, ¿se acuerdan? Porque eso mostraba que espontáneamente se iban a mezclar. Y delta S es mayor a 0, y acá lo veíamos multiplicado por la temperatura para que tengan las mismas unidades que delta G. Eso era principal. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos soluciones se van a mezclar, pero no son ideales? Obviamente, ninguna de estas cosas se van a cumplir de la misma manera. Y ya como comencemos, ya vamos a tener un cambio de volumen de mezcla, o sea, el volumen final va a ser distinto que el volumen inicial, vamos a tener un cambio de energía, o sea, delta H o delta U, esta entropía no va a tener esta forma parabólica, sino que va a tener una función matemática que es punto a punto desconocida, qué sé yo, posible, puede ser, no sé, para decir algo que sea algo así. Y lo mismo va a pasar con delta G, va a tener una forma diferente. Y este delta G puede ser más alto o puede ser también más bajo, que eso lo vamos a ver en breve. Yo esto lo quiero borrar porque, bueno, estos no pertenecían al no ideal. Entonces, acá sí tenemos una solución que lo explicó Fernanda en clase, que es no ideal, que una solución de agua con una sal que es sulfato de magnesio. ¿Recuerdan cómo era esto? Que uno podía pensar en este experimento de esta manera. Tenía un recipiente que tenía una cantidad fija de agua, por ejemplo, podría ser, no sé, 1000 gramos, decir algo, de agua, y estaba agregando cantidades crecientes de, en este caso, de sulfato de magnesio. Acá se ve como estoy agregando N moles de sulfato de magnesio. Entonces, uno mide, ¿sí? ¿Cuál es el volumen inicial del agua? En este caso, voy a ponerlo con un color, este sería el volumen inicial del agua. En esa situación tengo agua pura, pero a medida que agrego sulfato de magnesio, el volumen de la solución empieza a crecer en algunos casos, como acá, y a decrecer en otros casos, como acá. ¿Sí? Este es el volumen de la solución.
Por lo tanto, uno puede graficar una función matemática como esta que está representándose en este lugar, como esta. La función matemática representa cómo cambia el volumen de la solución con respecto al número de moles del soluto que se está incorporando, siendo una cantidad fija de solvente. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, si yo necesito calcular el volumen molar parcial, que por definición de volumen molar parcial, esto es, tienen que saberlo bien, el volumen molar parcial tiene I porque es con respecto a un componente, ¿sí? Es el cambio de volumen con respecto al componente I, manteniendo la temperatura y la presión y el número de moles de los otros componentes, que no sean I, constantes. ¿Sí? Entonces, yo tendría que, esta función matemática que pinté de rosa, derivarla en un punto con respecto a una cantidad que yo elegí. En este caso, en este problema se eligió 0,1. 0,1, entonces tengo este punto. Eso me permite trazar una pendiente que está marcada con líneas de punto. ¿La ven ustedes? Esta pendiente, esta línea de puntos, es indicadora, ¿sí?, del volumen molar parcial. O sea, representa esta ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, en ese punto, la pendiente, ¿qué es la pendiente? La pendiente matemáticamente es delta I sobre delta X. O sea, delta I es esta medida. Y delta X es esta medida. Entonces, delta I, ¿qué hago? Mido cuánto tiene acá y cuánto tiene acá, ¿sí? Y ahí tenemos los resultados. 1,90 sería este valor, y 1,9, y este valor, ¿sí?, es 1001,7. O sea, la recta de este delta I dividido la resta de la cantidad de moles que elegí, bueno, como punto final, 0,3, 0,3 menos 0,1, es el triángulo que se ha quedado formado. Podría haber usado este valor también y daba el mismo resultado, porque estoy hablando de la pendiente, o un punto intermedio también iba a dar el mismo resultado, ¿sí? Este 0,3 es arbitrario, pero yo lo estoy calculando en la condición donde N del sulfato de magnesio vale 0,1. Acá estoy calculando, ¿sí? Como yo tengo que trazar un triángulo, lo que elegí en este problema, se eligió 0,3, arbitrariamente. Por eso les decía, puede ser un punto intermedio cualquiera, ¿sí? Bueno, entonces, el volumen molar parcial del sulfato, que lo tengo escrito acá abajo, acá, este volumen molar parcial es igual a esta razón, que en este caso da 1 centímetro cúbico sobre mol. Por lo tanto, vamos a representar, lo vamos a escribir, volumen molar parcial del sulfato de magnesio, 1 centímetro cúbico sobre mol. O sea, tiene las unidades como un volumen específico. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Imagínense el experimento opuesto. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes para sacar el volumen molar parcial del agua? Tendrían que tener un recipiente que tenga, en vez de 1000 gramos de agua, tenga 1000 gramos de sulfato de magnesio. Y empieza a agregar cantidades conocidas de agua. Ese experimento es muy difícil de llevar a cabo. De hecho, cuando agreguen la primera gota de agua no van a ver absolutamente ningún cambio en el volumen de la solución, porque se trata de un sólido y un líquido. No es imposible el experimento puesto. Si hubiese sido 2 líquidos, por ahí sí se podía hacer, pero en la situación en que estamos, un líquido y un soluto sólido, imposible. Entonces, esto me sirve porque yo puedo volver un poco más atrás y recordar qué era el volumen de una solución. El volumen de una solución, que lo tengo escrito acá,
voy otra vez volviendo todos estos cartelitos a separar, el volumen de una solución vuelve atrás si uno multiplica el número de moles de cada componente por el volumen molar parcial. Por lo tanto, si conoce cuál es el volumen de la solución, que es 1,001,7 en este punto, puede calcular el volumen molar parcial del agua, que es el que desconoce. Y entonces tiene de los dos. Tengo tantos carteles, no sé cómo sacar. Tan molestos que son. Esta ecuación es de especie de esta que está con celeste, marcada con celeste. Como son dos componentes, nos queda el volumen total menos el número de moles del sulfato de magnesio por el volumen molar parcial del sulfato de magnesio dividido el número de moles de agua que se hayan usado. ¿Sí? Entonces es bastante fácil de calcularlo. Como no sé cuántos moles de agua se han usado, yo supuse 1000 gramos, no lo puedo resolver, pero si no sería bastante sencillo, porque este valor lo conozco, porque lo calculé, este lo tengo, porque lo leo de gráfico, este lo conozco y este también lo conocería, y saco el volumen molar parcial del agua. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Una duda ahí? ¿Todo bien? Bueno, No, ahora no. vamos al problema que tenemos nosotros. Antes de eso me gustaría, lo explicó recién Fernanda. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Uno puede representar, como en el caso anterior, que estaba representando en el eje de la Y el volumen total. ¿Sí? A ver, acá representaba el volumen total y acá el número de moles. ¿Sí? Pero también se puede representar como la diferencia de volumen entre el volumen de que quedó menos el volumen molar parcial, como si fuese cómo estaba al final y cómo está al inicio. Y de esta manera, como está la formulita acá. Delta B de mezclado es la fracción molar del agua por volumen molar parcial del agua menos el volumen del agua pura más la fracción molar del etanol, si esto fuese agua y etanol, volumen molar parcial del etanol menos el volumen molar del agua pura. De esta manera es la misma que la anterior, pero está contando la situación final de mezclado. O sea que cuenta cuando estaba al inicio, final y cuando estaba al inicio. En esta parte será el volumen que tiene la solución menos el volumen inicial de la solución. Entonces, fíjense que la diferencia con el anterior es que habla de fracciones molares. De esta manera, uno puede representar nada más que de 0 a 1, porque las fracciones molares, si tengo dos componentes, es de 0 a 1. Por lo tanto, va a quedar una ecuación, ¿sí? Una función matemática en el momento en que yo no tengo nada, sería la fracción molar de etanol, crece para allá. O sea que esta es agua pura, acá tengo agua pura. En el momento que yo tengo agua pura, esta diferencia de volumen entre el final y el inicial de la mezcla es 0. Y en el momento que tengo etanol puro, también vale 0. O sea, los extremos siempre son 0. Y luego, como son datos experimentales, ya no nos queda una parábola perfecta como habíamos mostrado aquí. ¿Sí? Cuando hablamos de volumen, recuerden que habíamos visto 0, cuando delta G era 0, no nos quedaba esta forma perfecta. Eso significaba que cada solución, ¿sí?, es particular, porque no solamente por los componentes, sino también se tiene que registrar la temperatura que hace que estas soluciones no son ideales. Y esto le pasa a todas, o la mayoría, el 99,99% de las soluciones. Entonces, como detalle, acá nos piden que calculemos el volumen molar parcial del etanol cuando la fracción molar es 0,5. Entonces está marcado
un punto que es 0,5, que está acá. Uno con una regla marca la pendiente, o sea, la acompaña a la forma de la gráfica y encuentra este punto donde se corta con el eje Y y un punto que se corta con el eje Y del agua, uno con el etanol y otro con el del agua. Entonces, el del agua, uno lo puede leer acá que es menos 1,4, ¿qué significa? Que es el volumen parcial del agua menos el volumen del agua pura. Y ese resultado, ¿sí? Permite que uno, como el del agua pura uno lo conoce, que es un dato, puede calcular cuál es el volumen molar parcial del agua. Y hacer lo mismo con el etanol. Ahora, en el problema que sigue, que es este, en vez de hablarnos de volumen, este es el problema 1, tenemos una gráfica parecida, ¿no?, a la que vimos, pero nos habla de delta H de mezcla. Por supuesto que acá si tenemos una función matemática, a ver, voy a borrar esto. Una función matemática que me relaciona el delta H de mezcla con esta forma, acá en este B se refiere al ácido sulfúrico. O sea que acá es ácido sulfúrico puro. Y acá tengo agua pura. ¿Sí? Pero acá no es un volumen, está mostrando el delta H. Así crece el ácido sulfúrico. Lo voy a poner más acá. Si leemos el problema, dice, para una disolución acuosa de ácido sulfúrico, el delta H de mezcla por mol de solución, en función de la fracción molar de ácido sulfúrico, se muestran en la siguiente figura. ¿La disolución presenta comportamiento ideal? ¿Cuál es la respuesta que le tenemos que dar? Que no. No. Porque si fuese ideal, el delta H de mezcla ideal debería valer 0. Y este es distinto de 0. ¿Sí? Bueno. El segundo dice, determine gráficamente las entalpías molares parciales relativas del ácido sulfúrico y del agua para la fracción molar de ácido sulfúrico igual a 0,45, que está marcada como un puntito rojo ahí. Ustedes tienen supuestamente impresa la guía, entonces tendrían que marcar esa tangente que yo la marqué, la puse con el programa, digamos con PowerPoint, y que me mide cuánto es el valor de delta H del agua molar parcial del agua menos el delta H del agua pura. Y esa diferencia es menos 16 kilojoule por mol. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para el ácido sulfúrico. Y en este caso es menos 12,2, más o menos. Profe, perdón. Para ver el delta H, el de menos 12,2, ¿dónde te paraste? Tipo en... Ay, no te puedo marcar. En Acá, el ítem. acá. ¿Lo veis el puntito? Capaz que si lo Ok. cambio de color. Sí, no, ahí te vi. Y para marcar el del agua, te paraste abajo. O sea, Claro. siguiendo la tangente, abajo. Ahí. Perfecto, gracias. No, de nada.
Traten de hacerlo ustedes para ver si les da lo mismo. Sí, en el otro me quedan -12, pero más o menos lo mismo. ¿No? Bueno. Es a veces un poquito difícil para marcar. En la parte C, ¿ustedes están viendo mi PowerPoint? Sí. Dice, ¿cuáles son los valores delta H de mezcla para la fracción molar del sulfato o era el ácido sulfúrico igual a 0 y para el ácido sulfúrico igual a 1? Justifique su respuesta. ¿No es 0 porque son puros? Exactamente. La respuesta C, tenemos que poner delta H de mezcla vale 0 porque son puros. En XB igual a 0 y XB igual a 1. Acá tenemos solamente agua y acá tenemos solamente ácido sulfúrico. Bueno, si estamos de acuerdo, este problema era de un parcial, me acuerdo, que lo pusimos en la guía. No era tan difícil, pero muchos no lo podían interpretar muy bien. Vamos al problema 4. ¿Lo tienen presente? Sí, sí. Dice, en un laboratorio se deben preparar 2000 centímetros cúbicos de un anticongelante con una fracción molar de metanol de 30% y el resto agua. ¿Qué volumen de metanol y agua puro se deben utilizar para preparar la solución? Y nos dan el volumen molar parcial del metanol y del agua, como también el volumen molar del metanol y el volumen molar del agua. Entonces, nosotros sabemos que la solución de metanol y agua es una solución no ideal. Metanol y agua es una solución no ideal. Por lo tanto, el volumen total va a ser igual al número de moles de cada componente por el volumen molar parcial de cada uno de ellos. Por lo tanto, si tengo dos componentes, uno lo puede escribir así o lo puede expresar por mol. Esta ecuación que tengo acá abajo es igual a la anterior, pero cuando en esta la unidad va a ser centímetros cúbicos, por ejemplo, y en esta se va a quedar expresado en centímetros cúbicos sobre mol. Con los datos que yo tengo, que son el porcentaje 30% y el resto agua, ¿sí? Que esa sería la fracción molar, yo tendría acá un porcentaje centímetros cúbicos sobre mol, podría llegar a sacar, ¿sí? Porque conozco la fracción molar. Entonces, la fracción molar del metanol es 0,3. Por supuesto, la fracción molar del resto, que es agua, es 0,7. Ustedes, con los datos que tienen en el enunciado, deberían sacar esto. ¿Lo pueden hacer? Me dicen cuánto da. ¿El valor que tiene un cerito es puro? Puro, puro. No, nosotros tenemos que hallar el molar parcial, porque es cuando está mezclado, ¿sí? Puro no.
¿Cuánto da ese resultado? Si alguien por favor chatea, me avisa. 24,025. Sí. Todos entendieron cómo sacarlo, ¿no? Es bastante sencillo. Teniendo los volúmenes molares parciales, ¿sí? Por la fracción molar, que es un dato. Ahora, ¿cuánto tenemos que preparar nosotros del anticongelante? 2000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿no? El volumen que nosotros tenemos multiplicado por el volumen, permítame que escribirlo como B chiquita, porque es como si fuese volumen molar, así como B chiquita, ¿no? Nos va a permitir calcular cuánto es el número de moles totales que tenemos en la solución. O sea, si a 2000 centímetros cúbicos los divido por 24,025, sabré el número de moles totales de los dos componentes que hay en la solución. ¿Cuánto da eso? $83,25. Muy bien, Ahí pusieron en el chat también. muy bien. Moles. Entonces, ahora díganme cuánto tenemos de metanol y cuánto tenemos de agua. ¿Qué pasa? Las calculadoras están lentas hoy. El del agua me dio 58,3 y Sí. el otro, el metanol, está 24,9. 24,9. Pero entonces, nosotros tenemos que medir, porque son dos líquidos, no vamos a decir, no, me das 24,9 moles o 58,3 y lo mezclo y me da 2 litros. Eso está perfecto, pero ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Nosotros vamos a medir un volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo medimos el volumen? A través de su volumen molar o su volumen, este volumen molar puro es su densidad, la inversa de la densidad. Eso es nada más que eso. Nosotros antes a esto lo llamábamos volumen chiquito, digamos, ¿no? Específico. Entonces, si conozco el volumen molar, cerito, que es del metanol, que es 40,727 centímetros cúbicos, y yo tengo por mol 24,9 moles, el volumen puro que yo tengo que agregar del metanol no va a ser otra cosa que multiplicar 40,727 por 24,9. Y lo mismo va a pasar con el agua, ¿no? Que es 55,5.
¿Cuánto nos da el metanol? $113,4. 113 o 1000. A mí me da 1010. 1013. Con estos números. ¿Y el del agua? ¿El del agua? Sí. Este me da 55 por 58,3. 3.233 me da. Ahí me gusta. Ahí está. Entonces, ¿cuánto tengo que medir de metanol? Tengo que medir 1010 centímetros cúbicos, o sea que tendría que tener un recipiente que tenga 1010 centímetros cúbicos reales, y este sería el metanol. Y otro recipiente que tenga 3.235 centímetros cúbicos del agua. Cuando los mezcles, uno esperaría que tener, si tengo 1000 y 3000, tener 4 litros, o sea, 4000 centímetros cúbicos, pero no. El resultado de esta mezcla son 2000 centímetros cúbicos con una fracción molar de 0,3 del metano. Ahora, ¿dónde se fueron los 2000 que faltan? Es que las interacciones entre el agua y el metanol son tan fuertes, ¿sí?, que el volumen de mezcla se reduce muchísimo en estas temperaturas de trabajo que no sé cuál es que nos la dice, pero supongo que será 25 grados. ¿Se entiende? Perdón, Sí. no entendí cómo podemos pasar de estos volúmenes individuales a tener un volumen de 2000. Las interacciones, que son la solución entre el metanol y el agua, es una solución no ideal. Por lo tanto, en la temperatura de este problema, no sé cuál será porque no la dicen, las interacciones son tan fuertes moleculares entre ellas, hay tanta interacción que se reduce el volumen. Eso se dice que tiene un desvío, digamos, negativo. Bárbaro, genial. Ahora, esto ya lo dejé escrito para que seguro Fernanda les habrá contado de la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, miren ustedes. Parte la ecuación de Gibbs-Duhem de la definición de diferencial de G con la propiedad molar parcial, que es el potencial químico. Entonces dice, el cambio de energía libre con respecto a la presión y el cambio de energía libre con respecto a la temperatura. Recuerden que como el potencial químico era con respecto a la presión y la temperatura, entonces sí o sí acá tengo que poner presión y temperatura. Ahora, en el caso que la presión y la temperatura sea constante, como es el caso que yo tengo el anterior, que tengo dos soluciones, dos que las voy a mezclar a presión y temperatura constante, se pueden cancelar estos dos términos, ¿sí? Por lo tanto, queda nada más que lo que está escrito en amarillo, sumatoria de mu sub i diferencial de n sub i. ¿Eso qué significa en español? Que el potencial químico, el cambio de energía libre, va a ser igual al potencial químico de cada componente por el número de moles de que cambie cada uno de esos componentes. Y eso va a ser, como tenemos muchos componentes, tiene que ir
en una sumatoria. ¿Mm? Pero esto que yo lo apliqué para la energía libre, se puede aplicar para cualquier propiedad. No es necesario que sea la energía libre. Yo podría poner, por ejemplo, esta ecuación escrita así. Diferencial de B es igual a volumen molar parcial, diferencial de NSUI. O sea, el cambio de volumen de una solución es igual a la suma de los volúmenes parciales por el cambio de número de moles de cada componente. Bueno, entonces, eso significa esta ecuación. Entonces, yo lo apliqué con la energía libre, pero sirve para cualquiera y se le puede demostrar que Guiduchen para cualquier propiedad, ¿sí? Bueno, acá les dejo eso, total no influye nada, pero no quiero confundirlos, después lo vamos a volver a escribir. Ahora, sigamos un poquito más. Por otro lado, por acá, a ver, por acá, esta ecuación que se las escribí con celeste, dice, si yo tengo los volúmenes parciales y los multiplico por el número de moles y sumo todo eso, voy a tener el volumen total, ¿sí? Esa ecuación también es válida, por supuesto, para la energía libre. Fíjense que ahí está como total, entonces acá también no aparece delta G, sino aparece G. Que es igual a la sumatoria de número de moles de cada componente por su potencial químico. Si fuese para el volumen, sería la que escribimos recién. Volumen es igual a la sumatoria de N sub I, volumen molar parcial. ¿Sí? Acá está aplicada para la energía libre, acá está aplicada por el volumen, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, si ustedes me siguen, tenemos dos ecuaciones que vienen de lo mismo. Las dos son AP y T constante, la amarilla y la azul, son dos ecuaciones que vienen de lo mismo, estas dos, pero que dicen cosas distintas. Porque en una dice la propiedad total, que es G, y en el otro habla del cambio de la propiedad. Después, por otro lado, acá dice el cambio de número de moles, y acá solamente es el total, ¿no? El número de moles totales y el potencial químico total. Entonces, estas ecuaciones deberían combinarse, deberían estar relacionadas entre ellas, dado que tienen las mismas propiedades en juego. Entonces, esta ecuación celeste la voy a diferenciar. Si la diferencio, me queda primero constante número de moles, y entonces cambio el potencial químico, más, luego dejo constante el potencial químico y cambio el número de moles. Esta expresión es el diferencial de la ecuación celeste, ¿sí? La que está con verde. Entonces dijimos que si esto es el diferencial de G, lo que está escrito con verde, esta ecuación, debería ser igual a la ecuación amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas dos ecuaciones dicen lo mismo, pero escritos de diferentes maneras. Voy a igualar la ecuación. Entonces, igualando la ecuación amarilla con la ecuación verde, estas dos las igualo, entonces me queda de un lado lo que dice la ecuación amarilla, que es esto, y por el otro lado lo que dice la ecuación verde, que es esto. Por lo tanto, si observo ambos miembros de la igualdad, hay dos cosas que son iguales, que dice mu sub i diferencial de n sub i. Eso lo cancelamos porque es igual en los dos miembros de la igualdad. Por lo tanto, nos queda n sub i diferencial de mu sub i igual a c. Y seguimos todo a P y T constante. Y entonces, esta ecuación, la que está escrita acá, que lo vamos a poner de color, no sé, a ver qué puede ser. Esta, celeste clarita, es esta ecuación de Gibbs-Duhem, que, así como la vemos, parece una cosa medio rara, porque está aplicada con la energía libre, que todavía no estamos tan familiarizados, pero podríamos hacerla con el volumen, como está escrita acá, y entonces queda NI diferencial volumen molar parcial igual a C. Y esta que está escrita así, con el volumen, la voy a escribir para dos componentes, para el componente A y para el componente B, que es esto que está redondeado de color verde. Entonces, si tengo dos componentes, el componente A, y veo cómo cambia el volumen molar parcial de ese componente, puedo conocer cómo cambia el volumen molar parcial del otro componente. Y esto que parece una cosa como media china,
¿Qué quiere decir esto? Si están relacionados el volumen molar parcial de los dos componentes entre sí. Esto es lo que me dice la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones me dice, si el volumen de uno aumentara, por ejemplo, el de B aumentase, el de A va a disminuir. O sea, son opuestos. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si una propiedad aumenta, la otra disminuye. Están relacionados el volumen molar parcial de una cosa con la otra, y a la vez son opuestos. Vuelvo al problema que recién vimos, del metanol, perdón, y el agua. Entonces, lo que estoy viendo entre ellos, que el volumen molar parcial va a cambiar. Si el de uno cambia, el del otro va a aumentar. Si uno disminuye, el otro va a aumentar. Y si el del metanol disminuye, el cambio de volumen molar parcial del agua, el otro componente va a aumentar. Vamos a ver esto en este problema. El problema 5. No sé si lo pueden buscar, así lo tenemos presente. Dice, problema 5. El volumen molar parcial de una sal es, y hay una ecuación horrenda, ¿no? Una ecuación que aparece B. ¿Lo ven a B? B está definido, acá está B, aparece como si fuese una ecuación cuadrática. B se define como la molalidad de la sal expresada en moles por kilo de solvente, ¿sí? Entonces, B es la molalidad. ¿Qué es la molalidad? Son los moles de la sal, que no sé cuál es, por kilos de solvente. ¿Cuál es el solvente? Es agua. ¿Y por qué expresamos molalidad, que es moles por kilo? ¿Recuerdan el experimento? Lo voy a borrar en un rato, pero que dijimos, vamos a poner acá 1000 gramos de agua y le vamos a agregar n moles de la sal, ¿sí? Y vamos a graficar qué pasa con el volumen cuando agrego la sal, qué pasa con el volumen cuando agrego la sal. Entonces, el número de moles de sal, en realidad, es lo mismo que decir B, porque es número de moles de sal por 1000 gramos fijos de solvente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso B es moles por kilo de solvente, siempre fijo, ¿sí? Entonces, si lo expreso de esta manera, yo sé que está hecho para 1 kilo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos están diciendo? No nos están dando la función matemática de esta curva que yo dibujé acá medio rara, pero no nos están dando, sino nos están dando el volumen molar parcial. Nos están dando una función matemática de un volumen molar parcial. ¿Sí? Y nos piden que hallemos el volumen molar parcial del otro componente. O sea, vamos a hallar una función matemática para hallar el otro componente. ¿Sí? Bueno, voy a duplicar la hoja. Y voy a borrar algo de todo lo que rayé acá. Entonces, ahí arriba escribí la ecuación de Gibbs-Duhem, que es la única que nos escribí, perdón, la ecuación que ahí tenemos dos ecuaciones nosotros. La de Gibbs-Duhem, que fue la que recién, no quiero confundir a nadie, voy a exponer las dos. Tenemos la primera que les dije, que podemos volver al volumen inicial conociendo, ¿sí? Si nosotros tenemos los volúmenes molares parciales y el número de moles, podemos volver a la solución inicial. Entonces, el número de moles de sal por el volumen molar parcial de la sal, que es esta ecuación, más el número de moles de agua, que lo sabemos que es 1 kilo de solvente, que corresponde a 55,5 moles, lo conocemos, ¿sí? Y podríamos hallar el volumen molar parcial del agua, que es lo que nos piden. El problema es que no sabemos, porque en ningún lado nos dicen, cuál es el volumen de la solución que está pintado con amarillo. ¿Se ve cuál es la dificultad? No sabemos el volumen
de la solución. No nos dan datos. Si no, hubiésemos hecho esa ecuación que era muy fácil y muy rápida. ¿Sí? Ahora, la ecuación de Higgs-Dougen decía cómo cambiaba una cosa para saber cómo cambiaba la otra. Entonces decía, el volumen molar parcial de un componente por el diferencial de n sub i, perdón, nos decía, el número de moles del componente A por el cambio de volumen molar parcial más el número de moles del componente B por el cambio de volumen del componente B parece. Entonces, eso nos estaba diciendo que la sal, cambio de volumen de la sal, molar parcial es igual al número de moles del agua por el cambio de volumen del agua. Y eso vale 0. O sea, esta ecuación y esta ecuación son complementarias. En una están relacionadas entre sí. Esta es Higgs-Dougen. ¿Sí? Esta es por definición de volumen. Y esta es Higgs-Dougen. Están relacionadas. Yo no puedo usar la primera, esta la 1, no la puedo usar porque me falta el volumen total. Entonces voy a la 2. Y cuando empiezo a analizar, digo, bueno, yo tendría que calcular el volumen molar parcial del agua, entonces lo tendría que despejar de esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo despejamos? Derivada de volumen molar parcial del agua es igual al número de moles de la sal por el diferencial de volumen de la sal sobre el número de molar de agua, número de moles de agua, y esto es menos. Eso es válido para cualquier cosa. De hecho, ya lo había despejado anteriormente. Ahora, apliquémoslo en nuestro problema. ¿Cómo calculamos el volumen molar parcial de la sal? Bueno, en primer lugar, en vez de poner B, que es la molalidad, puedo escribirlo en función del número de moles de la sal. Entonces, este volumen molar parcial de la sal, lo voy a escribir 6,218 más 5,146 N de la sal menos 7,147 N de la sal al cuadrado. Perfecto. Así tengo la misma variable que me aparece acá, que es el número de moles de la sal. Segundo paso. Me dicen que tengo que hacer el diferencial del volumen molar, molar parcial de la sal. ¿Y de qué lo diferencio? ¿Con quién? ¿Con respecto a quién? Y a lo único que va a cambiar, porque el agua era siempre fija, que es el número de moles de la sal. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta función. ¿Cuánto da? La derivada de una constante es 0. Y la derivada del segundo término, ¿cuánto es? 5,146. Perfecto. Y la derivada del tercer término, menos 2 por 7,147 N de sal. Bueno, para que nos quede un poco más prolijo, ¿qué les parece si hacemos el valor 7,147 por 2? 14,294. Excelente. Bueno, hasta ahí vamos. Papá. Tendría que ahora escribirlo a esto y meterlo acá. Lo pueden hacer ustedes mientras que yo paso de hoja.
era 5,146, 14, no me acuerdo cuánto. 14. Como 294. ¿Qué le falta acá poner? Diferencial N de sal. ¿Sí? Cuando hicimos la derivada, ¿sí? La derivamos y nos faltó poner diferencial N de sal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? El N de sal lo tendría que distribuir. Esto ya es matemática nada más. Voy a ponerle un corchete para que no se haga tanto lío. Ahora, el número de moles de agua, ese es fijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto valía? 1000 gramos, que dividido 18 da 55,5. Entonces aprovecho y acá escribo que fijo 55,5 moles. Entonces, para saber el volumen molar parcial del agua, tendría que integrar de un lado y el otro de la ecuación. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, cuando el volumen molar parcial del agua, Perdón, profe. ¿sí? El Sí. 55,5 moles me perdí ahí. ¿De dónde lo sacamos? Porque viste que el experimento que yo lo hice acá, ¿no? Que yo les decía que se hace con un volumen fijo de solvente cuando estoy agregando la sal. Entonces, si yo lo escribo acá el número de moles de sal equivale a la molaridad, que era moles por kilo de solvente. Y eran 1000 gramos, porque es moles por kilo, que son 1000 dividido 18. De ahí sale ese valor. Ahí está, Que gracias, fijo. profe. Bueno, entonces voy a empezar a integrar de forma cerrada entre un volumen molar parcial inicial y un volumen parcial molar final. Y en el inicio no tengo nada, o sea, el número de moles de sal es 0, no tengo nada. Y entonces el volumen molar parcial del agua es igual al volumen del agua pura. Entonces permítanme que le borro el parcial y le pongo el asterisquito porque estoy en agua pura, que lo dice de dato el enunciado. Y al final tengo que estar en el volumen molar parcial del agua, que es la pregunta, y utilicé N cantidad de moles de sal. Bueno, el integral del primer miembro es fácil. Y la de segundo también, porque, bueno, tendría que hacer el 55,5, dividirlo en los dos miembros de la igualdad, me queda menos N de sal, integración de N de sal es N de sal al cuadrado sobre 2, más el 14,294 dividido 55,5, 0,26,
Y el n de sal al cuadrado será n de sal al cubo sobre 3. Entre n de sal 0 y n de sal. Bueno, ya paso el volumen del agua pura para acá, queda menos. Por supuesto, si yo hago entre los dos límites de integración, el estado inicial es 0, así que no pongo nada. Y esto es lo mismo, que tengo un lugarcito acá, lo voy a aprovechar. El volumen molar parcial del agua es un dato, es 18,79. Acá le puedo poner b al cuadrado directamente. Y acá le puedo poner b al cubo sin ningún inconveniente. Ah, yo pensé que había cerrado la cámara porque como se me había terminado la batería. Es tramposa, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Alguna duda? Eso quedaría así planteado solamente. Ahora vamos a seguir con el enunciado, a ver si tenemos algún dato más. Dice, usar la ecuación para calcular el volumen molar parcial del agua en la solución. Ya lo hicimos. Calcular los volúmenes molares parciales de la sal y del agua para una solución 0,4 molar. Entonces voy acá y lo que hacemos es, Ah, ese sería el dato de B. claro, ahí puedo. La verdad que yo, a mí no me gusta la tiza, pero cada día la quiero más. Estábamos con B 0,4, entonces reemplazamos en la ecuación de abajo por el valor 0,4 y hallamos cuánto da el volumen molar parcial del agua, ¿sí? Y después, con la que era del enunciado, hacemos lo mismo, pero acá con esta, y usamos B 0,4 y hallamos el volumen molar parcial de la sal. ¿Está bien? Esa parte ¿Puedes se la repetir dejo. lo último? Sí, mira, dicen que tenemos que hallar el volumen molar parcial del agua cuando B vale 0,4. Entonces, reemplazar en donde va B, en la ecuación que está última, esta que tiene la estrellita, vamos a ponerle. Bueno, no me quedó muy bien. Esta de la estrellita, reemplazamos por 0,4. Y acá hallamos el volumen molar parcial del agua. Y luego vamos a la ecuación inicial, que era original del problema, y hacemos lo mismo para el volumen molar parcial de la sal. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a hacer ahora, a ver si ustedes se animan solos a plantear este problema. Nos dan la temperatura y la presión, porque siempre tienen que darnos esas dos estados, porque las soluciones
van a ser no ideales, pero van a cambiar sus características por la temperatura y la presión. Y en alguna situación, alguna solución que es no ideal, en alguna temperatura, combinación temperatura-presión, puede comportarse como ideal. Por eso es importante, son esos datos. Bueno, en este caso tenemos 72,061 gramos de agua y 192,252 gramos de metanol. Y nos dicen que ocupan un volumen de 307,09 centímetros cúbicos. En esta disolución, el volumen molar parcial del agua es 16,488 centímetros cúbicos sobre mol. Calcule el volumen molar parcial del metanol en dicha solución. Bueno, para empezar a recordar, ¿no? Tenemos dos ecuaciones clásicas para propiedades molares parciales. Una que nos decía que el volumen es igual a la sumatoria N sub I, volumen molar parcial I. Y la otra que nos decía que el volumen molar parcial I el diferencial de volumen parcial I por N sub I era igual a 0. Tenemos esas dos ecuaciones distintas. La segunda es la de Gibbs-Duhem, la primera es por la definición. ¿Cuál usarían ustedes para resolver este problema? Piensen ustedes, yo les doy unos minutos, ¿sí? Escriban en su cuaderno, a ver qué datos tienen, qué les faltan y cuál de las dos ecuaciones utilizarían. ¿Cuál uso, la primera o la segunda? Yo usaría la primera y Perfecto, sí, uso la primera. ¿Por qué? ¿Qué nos dan de dato importante? Nos dan el volumen que El volumen ocupa. total. Sí. Claro, sí. Las dos ecuaciones se pueden usar las dos, no hay problema, pero en la primera nos dan el volumen, acá bien clarito el volumen total, así que trabajemos con esa. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos? En la primera ecuación nos hablan del número de moles, pero no tenemos el número de moles, tenemos el peso. Tenemos que pasar a mol. El peso molecular del agua era 18, eso ya lo teníamos claro. Y del metanol, 16 el oxígeno, 4 hidrógenos y 12 carbonos, da 32. Me dio que tenemos 4 mol de agua y 6 de metanol. Perfecto, entonces este es 307,09 centímetros cúbicos de agua, es 4 mol. 4 mol de agua y 6 de 6. metanol. El agua lo conocemos. Vieron ustedes que el volumen molar parcial no es el volumen molar del agua, el volumen molar del agua pura es otro.
¿sí? Es 18 centímetros cúbicos sobre mol, porque estos son, vienen de una función matemática. De hecho, puede haber volúmenes molares parciales negativos. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es despejar. Según mis cuentas, me da 40,13. Sí, a mí también me dio eso. ¿Seguimos? Sí. Bueno, en el problema 7 nos hablan de una solución acuosa de cloruro de sodio, de molalidad, otra vez aparece nuestra molalidad, que era moles por kilo, nosotros la llamamos B, a 25 grados y una atmósfera. Y nos dan el CP molar parcial del agua, que es 17,992 calorías mol sobre Kelvin, y el CP molar parcial de cloruro de sodio, que es menos 17 calorías mol sobre Kelvin. El calor específico no es negativo, nunca hay calores específicos negativos, pero ustedes pueden ver que se trata de propiedades molares parciales, pueden ser negativas, ¿sí? En este caso sí pueden ser, las propiedades molares parciales pueden ser negativas, como el volumen. Calcule el calor específico de la solución y el calor específico para 1000 gramos de dicha solución. Y después dice, tener en cuenta que esta última cantidad de solución no contiene 0,1 moles de cloruro de sodio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para empezar, calcular el CP de la solución. Y bueno, nos dan los CP molares parciales del agua y del cloruro de sodio, así que ya sabemos cuál es la ecuación que vamos a usar, la que dice que el CP total, CP de la solución, es igual a la sumatoria de N sub I, CPI molar parcial. Nos dan los moles de cada solución, de los componentes, no. Solamente nos dan la molalidad. O sea, sabemos que uno son 0,1 moles de cloruro de sodio y en la otra, el agua, es 55,5, porque era 1 kilo. ¿Sí? Entonces, el CP, acá le puse parcial y no iría parcial. El CP, entonces, es 0,1 moles por el cloruro de sodio y el valor de menos 17 calorías mol Kelvin, que es el CP del cloruro de sodio, más 55,5 moles, que corresponden a los 1000 kilos a 1 kilo de agua, perdón, por el calor específico molar parcial, que es 17,992 calorías mol Kelvin. El CP entonces da 996,856. a mí me da 997,9. Me da 997,9 también. Fíjense que moles y moles se simplifican, o sea que es una capacidad calorífica en realidad, porque es total, 997,9 calorías sobre Kelvin. Ahora, ¿cómo hallamos el CP parcial de la solución? Porque ese CP que está con una rayita arriba, que no sé si ustedes lo distinguen, que nos tienen acá, es expresado por mol. Entonces, para hacer el CP parcial, no es molar parcial, sino parcial, o expresado por mol, es 997,9 dividido en número de moles totales, que va a ser 55,6.
Si alguien lo tiene. 17,95. Es como específico, ¿sí? Está representado con una rayita arriba, pero este es de la solución y de los componentes tiene que tener el subíndice. Ahí se van a distinguir si uno es de la solución, está expresado por unidad de mol, y el otro es de cada componente, ¿sí? Y es molar parcial. Bueno, para completar lo que decía ahí, porque si no lo dejábamos con la respuesta esta y estaba total. Pero como acá nos decía CP molar parcial, bueno, quise responderle con la respuesta esa. Y después nos dicen que hallemos para 1000 gramos de dicha solución. O sea, no va a cambiar los CP molares parciales, para nada, pero lo que ahora no tenemos la cantidad de moles que teníamos antes. Antes teníamos 55,6 moles, ahora van a ser distinta cantidad, porque no es 1000 gramos de solución. ¿Se entiende? Entonces, miren ustedes, 1000 gramos de solución corresponde a una cantidad de moles de sal y una cantidad de moles de agua, ¿sí? Que no son 55,5 y 0,1. No son en total 55,6 moles. ¿Cómo sabemos entonces qué poner de cada cosa? La relación es la misma, es 0,1 mol por kilo. La relación es la misma. Sigue teniendo la misma molaridad la solución. ¿Qué harían ustedes para saber? Si la molaridad es la misma, los moles de la sal, ¿cuántos son? 0,1. Obviamente. ¿Y esto cuánto equivale? El peso molecular deberían decirnos del cloro de sodio, ¿no? 23 de sodio más 35,5 de cloro, 58,5. ¿Cuánto pesa esos 0,1 mol? $5,85. ¿Cuánto? 5,85. Claro. Entonces, si yo tengo 1000 gramos de solución, ¿cuánto va acá abajo? 1000 menos 5,85. 994,15. Ahora, ¿cuántos moles es esto? A mí me dio ese valor. Sí, eso. Entonces, el CP de la solución de 1000 gramos, ¿sí? Va a ser 0,1 más 56,23.
multiplicado por el CP este, que va a ir a 17,95 calorías por Kelvin. Entonces, moles como le se va, y ahora tenemos el CP de la solución de miligramos. $993,7. 990 y 3,17. 3,10. ahí está. A mí otro momento que lo había hecho me dio 992. A ver, voy a verificar. $990, está bien. Perfecto. Bueno. Está guardando todo para el próximo problema, tarda un poquito. Vamos a este problema que es el problema 8. Parece larguísimo, parece horrible, parece difícil, pero al contrario, nada que ver. Y las respuestas están incluidas en el mismo problema. Entonces, si ustedes se ubican en el problema 8, aparecen un montón de ítems. En el primero dice, sea B el volumen de una solución acuosa de cloruro de sodio 25 grados Celsius y una atmósfera que contiene 1000 gramos de agua y NB moles de cloruro de sodio. Se puede encontrar la siguiente fórmula empírica que reproduce correctamente los datos experimentales de volumen en función de la composición de la solución. Entonces ahí tenemos, la primera ecuación es el volumen en función de la composición de la solución. Pero sabemos que es fijo la cantidad de 1000 gramos de agua y NB es la cantidad de moles de cloruro de sodio. Y ahí abajo aparecen algunas cosas como dice Na por Ma, es el número de moles de agua por el peso molecular del agua es 1 kilo. Eso significa NaMa. Aparecen los valores verdaderos de estas constantes A, B y C, y que tienen unidades un poquito complicadas a la vista, ¿no? Por ejemplo, A, como tiene que tener la misma unidad que el volumen, es centímetro cúbico, pero B se multiplica por el número de moles y es centímetro cúbico por mol. Y C se multiplica por el número de moles a la 3 medios, o sea que tiene que tener la unidad de volumen por mol a la menos 3 medios. Y K tiene que tener la unidad de volumen dividida el número de moles al cuadrado. Como pueden ver, estos valores son constantes y no tenemos que preocuparnos por ello porque podemos hacer todo expresado con estas constantes A, B, C y K. Vamos a la A. Demuestre que el volumen molar parcial de B, o sea que de cloruro de sodio, es tanto. Vamos a demostrarlo. Entonces, para comenzar y sacar el volumen molar parcial, lo que nosotros tenemos que, si sabemos el volumen y queremos calcular el volumen molar parcial de una sal, que en este caso se llama B, voy a ponerlo con mayúscula para ser coherente, es la derivada del volumen con respecto al número de moles de la componente B a P, T y Na constante. Y se da justo este caso, porque tenemos el número de moles de A constante, la presión y la temperatura constante, o sea que solo tengo que derivar esta ecuación para hallar el volumen de B
parcial. Si derivo, esto es una constante. Me voy al segundo término, me queda B. ¿Sí? Luego me queda, ¿qué? 3 medios de C, NB a la 3 medios menos 1. Más 2 veces K por NB, 2 menos 1 queda 1. Y 3 medios de la menos 1 es 1 medio. Ya lo pongo bien así. Bueno, eso tiene que ser igual a lo que dice acá. Coincide. Quiere decir que ya está, ya lo demostré. No es tan difícil como les había contado. El B dice que calcule el volumen molar parcial para una molalidad de cloruro de sodio de 1 mol por kilo. Entonces, es reemplazar donde está NB por 1. Y bueno, ustedes tienen los valores de A, B y C y harán las cuentas correspondientes y vayan el valor. Les queda a ustedes. En la C dice que utilice esa ecuación que dice volumen es igual a sumatoria NI, volumen molar I. Ahora, ¿vieron que está escrita? Si ponemos a comparar, está escrita distinta. ¿Por qué está escrita distinta? Porque en la primera vamos a tener expresado el volumen por unidad de moles totales. Y en esta está expresada por total, digamos, como una propiedad total. Si esta la dividimos el primero y el segundo de los miembros por n total, me queda esta, que es exactamente la misma. Y este es el volumen centímetros cúbicos por mol. Y este tiene el volumen en centímetros cúbicos. Esa es la diferencia. Yo prefiero que trabajen en lo posible con la que está pintada con celeste, con esta, porque es mucho más clara, más fácil de entender. Y además no se cometen errores. Bueno, uno de los componentes tiene lo conocemos cuánto tiene el volumen molar parcial, que es B. Y el otro componente lo tenemos que despejar de acá. ¿Me van siguiendo? Creo que sí. Bueno, entonces, intenten a ver si llegan al resultado que dice ahí. ¿Se dan cuenta cómo hacerlo? No, perdón, yo no. ¿Dónde? Nosotros tenemos B, ¿sí? Voy a la que está pintada con celeste. Acá tenemos B, que es esta ecuación. Está la primera de todas. La escribís acá abajo. Igual al número de moles de B, que voy a escribir número NB, por el volumen molar parcial de B, que es esta ecuación que recién lo despejamos y lo hallamos acá. Que está escrita acá. Más el número de moles de agua, que se escribe como, podemos ponerlo, número de moles del agua, como dice acá, por el peso molecular del agua igual a 1 kilogramo, entonces el número de moles del agua es poner 1 kilo sobre el peso molecular
del agua, lo podemos dejar expresado así, por el volumen molar parcial del agua, que es una incógnita. Y les queda esta ecuación. ¿Se entendió? ¿No? Sí, creo que sí. O sea, yo como tengo que usar una hoja nueva, esto tenemos que hallar, el del agua. Este es A más BN CNB cubo 3 medios más KNB cuadrado. Y este, recién lo hallamos, que era B, E sobre 2, NB, un medio, ay, no lo puedo, 3C NB a un medio. Y luego, más 2K NB. Y en vez de, como nos decían que el número de moles de A por el peso molecular de A es igual a 1 kilo, entonces escribe el número de moles de A como 1 kilo sobre el peso molecular de A. Y despejar acá. Es una expresión algebraica nada más. Se acomodarán los términos para llegar al resultado. Genial, gracias, profe. No, de nada. Yo lo que quisiera es que intenten resolverlo ustedes a los problemas que faltan. ¿Sí? Está todo, es muy, muy fácil. Es más, el trabajo queda algebraicamente que el resultado. Creo que no hace falta que avancemos más porque ya son las 8 de la noche. Y si bien estos problemas, como ven, son fáciles porque no tienen mucho misterio, hay que entenderlos. Entonces, les recomiendo que vuelvan a ver la teoría, la repasen, porque es muy complicada la teoría para por ahí las fórmulas confunden, pero no hay tantas posibilidades, tantas fórmulas. ¿Sí? Y es una lástima que este tema le vaya mal porque no vale la pena. Tiene que salir bien este problema. Entonces, con lo que vimos hoy podemos terminar toda la serie 8, No, ¿no? tenemos que seguir con la clase porque todavía nos falta con el teórico de Fernanda. Está considerado el viernes también. Ah, sí, Justo perdón. la parte que viene es la más importante, digamos. Que lo vamos a ver, la ley de Raoult y la ley de Henry para sistemas no ideales. Bueno, yo ahora les subo todo esto para que puedan avanzar. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, Gracias, que tengan profe. unas buenas noches.